La posada será solo para empleados, eso dijo ella. Así que aparecí de sorpresa para comprobarlo y la sorprendí siéndome infiel con el hijo del jefe. Mi nombre es Dennis, y estuve en una relación con Nancy, también de 26 años, durante casi 3 años. Todo parecía normal hasta diciembre del año pasado, un mes que siempre había sido especial para mí. Siempre he sido alguien que ama diciembre. Me gustan las luces, los adornos, las reuniones, el ambiente que se siente en todos lados. Decoro mi casa desde finales de noviembre, voy a todas las posadas a las que me invitan y, si puedo, organizo alguna. No lo veo como una obligación social, sino como algo que realmente disfruto. Nancy lo sabía desde que empezamos a salir. En años anteriores, ella siempre me invitó a las posadas de sus trabajos. Nunca hubo un solo problema con eso. Yo iba, convivía con sus compañeros, saludaba a sus jefes, y todo fluía con naturalidad. Por eso, lo que ocurrió ese diciembre me tomó completamente por sorpresa. Nancy llevaba 4 meses trabajando como enfermera en una clínica privada. Estaba contenta con el empleo, o al menos eso parecía. Hablaba de turnos largos, de compañeros nuevos y de que todavía se estaba adaptando al ritmo del lugar. Nada fuera de lo normal. Yo la apoyaba, la escuchaba y trataba de ser comprensivo con sus horarios. A mediados de noviembre, cuando ya habíamos salido oficialmente de vacaciones, le pregunté de manera casual cuándo sería la posada de su trabajo. No fue una pregunta rara ni inesperada. Para nosotros, ir juntos a las posadas se había vuelto casi una tradición. Ella siempre iba a las mías y yo a las suyas. Era parte de nuestra dinámica como pareja. En ese momento, ella me dijo que todavía no les habían avisado la fecha exacta. No le di demasiada importancia. Pensé que quizá en esa clínica eran más desorganizados o que simplemente lo anunciarían con poco tiempo. Aún así, algo en su respuesta me pareció un poco evasivo, aunque no supe explicar exactamente por qué. Mi posada fue bastante temprano, como casi todos los años. Trabajo en una agencia de eventos. Me dedico a la coordinación de todo tipo de celebraciones, bodas, aniversarios, eventos corporativos. La empresa tiene varios salones de eventos, personal de meseros, seguridad, logística completa. Diciembre es el mes más pesado del año para nosotros, así que la posada de la empresa suele hacerse desde los primeros días del mes, antes de que todo se vuelva un caos. Ese año fue el 2 de diciembre. Nancy asistió conmigo sin ningún problema. Se arregló, convivió con mis compañeros, saludó a mi jefe, comió, bebió y se divirtió como siempre. No hubo ningún comentario extraño de su parte ni ninguna señal de incomodidad. Al contrario, parecía disfrutarlo. Recuerdo que esa noche yo estaba especialmente feliz. Diciembre siempre me pone de buen humor, y verla ahí conmigo reforzaba esa sensación de estabilidad. Pensé que todo estaba bien entre nosotros. Pasaron los días y, conforme se acercaba el 10 de diciembre, volví a preguntarle por su posada. Fue entonces cuando me dijo algo que no esperaba. Me explicó que en su trabajo habían decidido que la posada sería únicamente para empleados. Que no permitirían invitados, parejas ni familiares. Lo dijo con un tono tranquilo, casi como si fuera algo completamente normal. En el momento asentí, pero por dentro algo no encajaba. No le reclamé ni discutí. Solo le pregunté si estaba segura, y ella respondió que sí, que así se los habían dicho desde la administración. Intenté convencerme de que no tenía nada de raro. Al fin y al cabo, cada empresa tiene sus reglas. Sin embargo, no pude evitar sentir una pequeña incomodidad. No era celos, al menos no de forma consciente. Era más bien una sensación de extrañeza. Lo que hizo que esa sensación creciera fue un recuerdo muy específico. Un amigo mío, Eric, había trabajado en esa misma clínica tiempo atrás. Él no era enfermero, estaba en el área administrativa. Habíamos sido muy cercanos durante años, aunque recientemente se había mudado de la ciudad por un cambio de trabajo. Esa noche, sin pensarlo demasiado, le escribí un mensaje. Le pregunté de forma directa cómo eran las posadas cuando él trabajaba ahí.
No le di demasiados detalles, solo quería saber si eran normales o de que fueran exclusivamente para empleados. Eric me respondió al día siguiente. Su respuesta fue breve, pero contundente. Me dijo que, mientras él estuvo en la clínica, siempre hacían posada con invitados. Que cada empleado podía llevar a su pareja o, en su defecto, a algún amigo o familiar. Incluso recordó que muchas veces las posadas parecían más reuniones sociales que eventos laborales. Le pregunté si eso había cambiado en los últimos meses. Me dijo que no tenía conocimiento de ningún cambio y que le parecía raro que de pronto lo hubieran prohibido, sobre todo porque siempre había sido una forma de mejorar el ambiente laboral. Agradecí la información y dejé el tema ahí. No confronté a Nancy ni le mencioné que había hablado con Eric. No quería sacar conclusiones precipitadas ni parecer desconfiado sin pruebas. Pero, a partir de ese momento, algo cambió en mí. Empecé a prestar más atención a ciertos detalles. A cómo hablaba de su trabajo, a las historias que contaba, a los silencios incómodos cuando surgía el tema de la posada. No había nada evidente, nada concreto, pero la duda ya estaba sembrada. No quería pensar mal. No quería creer que me estuviera mintiendo. Sin embargo, la idea de que algo no cuadraba comenzó a rondar mi cabeza con insistencia. Y aunque traté de ignorarlo, esa sensación fue creciendo con cada día que pasaba. La verdad es que no lo entendía del todo, pero tampoco quería forzar una situación. Aún así, no dejé el tema ahí tan fácilmente. Admito que insistí un poco más de lo normal. Le pregunté si estaba segura, si no habría una excepción, si no podían al menos dejarme pasar aunque fuera un rato. Ella se mantuvo firme. Dijo que no quería insistir más en su trabajo, que no quería quedar mal y que prefería evitar problemas. Su tono era calmado, pero había algo defensivo en su forma de responder, como si el tema la pusiera a la defensiva sin razón aparente. Al final, decidí dejarlo por la paz. Al menos, eso fue lo que le hice creer. Por fuera, acepté la situación. Por dentro, la sensación de rareza seguía creciendo. Había algo que no me cuadraba. No era solo el tema de los invitados. Era la forma en que evitaba hablar del evento, cómo cambiaba de tema o respondía con frases cortas. No era la Nancy que yo conocía cuando se trataba de convivencias o celebraciones. Fue entonces cuando decidí hacer algo. No impulsivo, no dramático, pero sí premeditado. Un par de días antes de la posada, le pregunté dónde se realizaría. Le dije que, aunque no fuera a entrar, pasaría por ella y la llevaría al lugar. Así no tendría que preocuparse por transporte ni por regresar tarde. Ella dudó un poco, pero terminó dándome la dirección. No reaccionó de manera exagerada. No se negó. Simplemente me dijo el lugar y agradeció que la llevara. Eso me tranquilizó un poco, aunque también me hizo pensar que quizá estaba exagerando todo en mi cabeza. Llegó el 10 de diciembre. Desde la mañana, Nancy estuvo diferente. No distante, pero sí más callada de lo normal. Se arregló con más cuidado que de costumbre. Eligió un vestido elegante, se maquilló con detalle y se tomó más tiempo frente al espejo. Yo la observaba sin decir nada, tratando de no sacar conclusiones. Le dije que se veía hermosa. Sonrió y me agradeció. En ese momento parecía la misma de siempre. Antes de salir, me pidió perdón por no haber podido invitarme. Me dijo que le daba tristeza que no estuviéramos juntos esa noche, que le hubiera gustado compartir la posada conmigo como en otros años. Mientras decía eso, fingió llorar. Su voz se quebró un poco, se llevó una mano al rostro, pero no vi lágrimas. Ninguna. Solo gestos. No quise señalarlo. No quise incomodarla. La abracé y le dije que no pasaba nada, que lo importante era que se divirtiera. Me dijo que me extrañaría durante la posada. Yo le respondí que estaría bien, que probablemente aprovecharía para descansar en casa. Salimos y la llevé en el auto hasta el lugar. Durante el trayecto, hablamos de cosas triviales. Música, el tráfico, comentarios sin importancia. Nada relacionado con la posada en sí. Cuando llegamos,
noté que el lugar no era exactamente lo que yo imaginaba. Era una posada grande, con estacionamiento amplio y decoración visible desde la entrada. No parecía un evento pequeño ni exclusivo. Había bastante movimiento, gente entrando y saliendo, luces, música. Nada que contradijera directamente su versión, pero tampoco algo que la confirmara. Nancy se mostró nerviosa. Me pidió que no me bajara del auto. Insistió en que me fuera rápido, que no quería que alguien de su trabajo me viera ahí y se malinterpretara la situación. Dijo que no quería problemas. Le dije que estaba bien. Se bajó, me dio un beso rápido y se despidió. Antes de cerrar la puerta, volvió a decir que lo sentía mucho y que hablaríamos más tarde. La vi caminar hacia la entrada sin voltear atrás. Encendí el auto y me alejé del lugar, tal como ella quería. Tomé una calle cercana y conduje unos minutos. En teoría, debía irme a casa. En la práctica, no lo hice. Me estacioné a unas cuadras. Apagué el motor y me quedé sentado dentro del coche, pensando. No estaba enojado. No estaba decidido a nada. Solo necesitaba confirmar algo que no lograba sacarme de la cabeza. Esperé. Pasaron varios minutos. Luego algunos más. Revisé el reloj. Pensé en irme de verdad, en dejar todo ahí y confiar. Pero cada vez que estaba a punto de arrancar, algo me detenía. Finalmente, decidí volver. No tenía un plan claro más allá de observar. No iba a confrontar a nadie ni a armar un escándalo. Solo quería ver con mis propios ojos si todo era como ella decía. Regresé al lugar y estacioné un poco más lejos, en una zona menos iluminada. Desde ahí podía ver la entrada y parte del interior a través de las puertas abiertas. Me quedé dentro del auto, mirando, esperando, tratando de controlar los nervios. En ese momento, todavía no sabía lo que estaba a punto de descubrir. Solo sabía que, pasara lo que pasara, después de esa noche nada sería igual. Me quedé dentro del auto mucho más tiempo del que había planeado. Al principio pensé que solo serían unos minutos, lo suficiente para calmarme y decidir si me iba o no. Pero los minutos se convirtieron en media hora, y luego en casi una hora completa. Miraba el reloj constantemente, como si el tiempo pudiera darme una respuesta que yo no tenía. Durante ese tiempo dudé de mí mismo muchas veces. Pensé que estaba exagerando, que estaba siendo injusto con Nancy, que desconfiar sin pruebas era una señal de inseguridad. Me repetí que ella nunca me había dado motivos reales para sospechar, que todo lo que estaba haciendo era innecesario y hasta ridículo. Pero aún así, no me fui. Finalmente, tomé aire, abrí la puerta del auto y bajé. El frío de la noche me hizo reaccionar un poco. Caminé hacia la entrada con paso lento, preparado para cualquier escenario. Imaginé que habría seguridad, alguien revisando listas o al menos preguntando quién era yo. Pensé que, en el peor de los casos, me pedirían retirarme. Nada de eso ocurrió. Entré como si nada. Nadie me detuvo, nadie me preguntó nada. El lugar estaba lleno de gente. Música alta, risas, mesas ocupadas, luces de colores. No parecía en absoluto un evento pequeño ni restringido. Era una posada grande, abierta, con un ambiente relajado y festivo. Me sentí fuera de lugar de inmediato. Avancé unos pasos y me detuve, intentando no llamar la atención. Miraba alrededor buscando a Nancy, pero no la veía por ningún lado. Pensé que quizá estaba en el baño, o que todavía no había llegado al área principal. Esa posibilidad me dio un poco de alivio. Caminé con cuidado, procurando mantenerme en zonas donde nadie reparara en mí. Me acerqué a la barra, luego a una esquina cerca de la cocina. En un momento, terminé mezclado entre los meseros, aprovechando que todos vestían de manera similar y se movían constantemente. Nadie parecía notarme. Seguía sin verla. Por un instante, me sentí completamente estúpido. Pensé que había creado una historia en mi cabeza sin fundamento. Que había desconfiado de alguien que no lo merecía. Me dije que debía irme, que ya había cruzado un límite al entrar sin invitación. Estaba a punto de dar media vuelta cuando la vi.
Estaba a cierta distancia, al otro lado del salón. Nancy hablaba con una de sus amigas, alguien que yo reconocí vagamente de alguna foto, y con un chico que no conocía. Los tres parecían relajados, riendo, conversando sin tensión. Nada fuera de lo normal. En ese momento, sentí vergüenza. Vergüenza por estar ahí, escondido, observando. Vergüenza por haber dudado de ella. Me dije que no había nada extraño, que todo era producto de mis inseguridades. Decidí que me iría. Di unos pasos hacia la salida, tratando de no mirarla más. Fue entonces cuando ocurrió algo que me hizo detenerme. Un tipo se acercó a Nancy con una botella en la mano. No supe qué contenía, pero no tardé en escuchar los gritos alrededor. Varias personas comenzaron a corear lo típico, siot, siot, siot. El ambiente se volvió más ruidoso, más eufórico. Nancy tomó la botella y bebió directamente de ella. No parecía incómoda ni sorprendida. Al contrario, lo hizo con naturalidad. Cuando terminó, la gente aplaudió y celebró. Yo me quedé inmóvil, observando desde lejos. Fue entonces cuando vi algo más. El chico que estaba a su lado, el mismo con el que hablaba antes, pasó un brazo alrededor de sus hombros. La acercó a él de una manera demasiado familiar. No fue un abrazo casual ni amistoso. Fue cercano, posesivo. Ella no se apartó. Mi primer impulso fue irme. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Pero algo me detuvo. No pude moverme. El corazón me latía con fuerza. Sentía un nudo en el estómago y las manos frías. Todo a mi alrededor parecía moverse más lento. Mientras trataba de procesar lo que estaba viendo, alguien se colocó a mi lado. Era un chico que no conocía. Parecía relajado, incluso un poco ebrio. Me habló como si nada. «Está buena la fiesta, ¿no?», me dijo. «Por cierto, ¿con quién vienes?». No pensé. No analicé. Simplemente respondí. «Con Nancy». En cuanto lo dije, supe que no debía haberlo hecho. El nombre salió de mi boca antes de que pudiera detenerlo. Sentí un golpe de ansiedad inmediato. El chico me miró con curiosidad. «Ok», dijo. «¿Eres su hermano o su amigo?». No respondí de inmediato. Me quedé en silencio, intentando entender lo que estaba pasando. Él continuó hablando, sin notar mi incomodidad. «Ella dijo que no traería a nadie», comentó. «Qué bueno que sí usó su pase doble. Pero, ¿por qué estás aquí solo? Ve con ella». Mi mente se quedó en blanco. No sabía qué decir, ni cómo reaccionar. El chico me observó unos segundos más, como si estuviera armando el rompecabezas por su cuenta. «Ah, ya veo», añadió con una sonrisa. «Les estás dando su espacio. Esos dos no se despegan, ja. Son la parejita de la clínica». No esperó respuesta. Simplemente se alejó, perdiéndose entre la gente. Yo me quedé ahí, completamente paralizado. Parejita. La palabra me retumbaba en la cabeza. Sentí una presión en el pecho, como si me faltara el aire. Volví a mirar hacia donde estaba Nancy. Y entonces lo vi. Ella estaba besándose con él. No fue un beso accidental ni breve. Fue claro, visible, sin intención de ocultarse. Él tenía una mano en su cintura. Ella correspondía. Alrededor, la gente seguía riendo, hablando, celebrando, como si nada. Sentí que el mundo se me venía encima. No escuchaba la música. No escuchaba las voces. Todo se volvió distante. Mi cuerpo reaccionó antes que mis pensamientos, náuseas, mareo, un calor extraño recorriéndome el rostro. No sabía qué hacer. ¿Debía acercarme y hacer una escena frente a todos? ¿Debía irme en silencio? ¿Debía enfrentarla ahí mismo? No hice nada. Me quedé congelado, mirando una escena que jamás pensé ver. En ese momento entendí que nada de lo que me había dicho era cierto. Que no era una posada solo para empleados. Que no había platillos contados. Que no había razones administrativas.
Todo había sido una mentira. Y yo estaba ahí, solo, sosteniendo una verdad que todavía no sabía cómo enfrentar. No recuerdo haber tomado la decisión de forma consciente. No hubo un razonamiento previo ni un plan. Fue un impulso puro. La rabia, el enojo y la sensación de traición se apoderaron de mí en cuestión de segundos. Todo lo que había contenido durante semanas explotó al mismo tiempo. Caminé directo hacia la mesa donde estaban Nancy y ese tipo. Seguían besándose, ajenos a todo. Sentí cómo me ardía el pecho. Sin pensarlo más, tomé a Nancy del hombro y la jalé con fuerza para separarla de él. Ella se giró bruscamente. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, se quedó completamente pálida. Nunca antes la había visto con esa expresión. No fue sorpresa fingida ni incomodidad leve. Fue miedo. Puro miedo. El tipo se levantó de inmediato. Me empujó con fuerza y me gritó: «No la toques, idiota». En ese instante, la música se detuvo. No sé si alguien bajó el volumen o si simplemente dejé de escucharla. El ambiente se volvió pesado, como si toda la atención del lugar se hubiera concentrado en nosotros. Me dirigí a Nancy sin apartar la mirada de ella. «¿Qué mierda haces, Nancy?», le pregunté. «¿Quién es este tipo y por qué dicen que ustedes dos son la parejita de la clínica?». Ella no respondió. Se quedó inmóvil, como si no pudiera procesar lo que estaba pasando. El otro tipo fue el que habló. «Ella es mi novia», dijo con firmeza. «¿Qué te importa a ti?». Sentí una mezcla de incredulidad y rabia. «Nancy es mi novia», respondí sin dudar. El tipo soltó una risa corta, despectiva. «¿Estás ebrio, hombre?», me dijo. «Lárgate antes de que te rompa la cara». No le respondí. Volví a mirar a Nancy. «Anda», le dije. «Dile la verdad. Dile que somos novios». Había silencio alrededor. Varias personas se habían detenido a mirar. Sentía las miradas clavadas en mí, pero ya no me importaba. Nancy abrió la boca varias veces sin emitir sonido. Finalmente habló, con la voz temblorosa. «Amor, lo siento», dijo. «Yo no sé qué hacía, estoy borracha, me confundí». El tipo se giró hacia ella de inmediato. «¿O sea que es verdad?», preguntó. «¿Este tipo es tu novio? ¿Por qué me dijiste que era soltera?». Las expresiones alrededor cambiaron. Murmullos. Incomodidad. Nadie intervenía. Nancy se levantó de la silla, evitando mirarlo a él. Se dirigió a mí, ignorando completamente al otro hombre. «Amor, por favor», me dijo. «No hagamos esto aquí». Yo no era alguien que disfrutara dar espectáculos. Nunca lo había sido. Pero ella había construido toda esa situación. Ella me había llevado hasta ese punto. «No hay nada de qué hablar», respondí. «Eres una zorra». Terminamos. Las palabras salieron de mi boca sin filtro. No sentí alivio al decirlas. Solo cansancio. Nancy cayó al suelo y empezó a llorar de forma descontrolada. Gritos, sollozos, manos temblando. Algunas personas se acercaron, otras se alejaron incómodas. El tipo la miró unos segundos y luego dijo, con desprecio: «Sí, eres una zorra». Después se fue sin mirar atrás. Yo no me quedé a ver más. Di media vuelta y salí del lugar. Nadie me detuvo. Nadie dijo nada. Me subí al auto con las manos temblando. Conduje sin rumbo durante unos minutos hasta que llegué a casa. En cuanto cerré la puerta detrás de mí, me derrumbé. Lloré como no lo había hecho en años. No por ella, sino por la humillación, por la mentira, por todo lo que había ignorado. Un rato después, recibí una llamada de Nancy. Contesté por inercia. «Estoy mal», me dijo entre llantos. «Me tuvieron que llevar a urgencias. Todo por lo que me hiciste pasar. Al menos ven a verme». No sentí culpa. Sentí distancia. «No vuelvas a hablarme», le respondí. Ella cambió el tono de inmediato.
Estará en tu conciencia si me pasa algo por tu culpa. Colgué. No quise escuchar más. En ese momento comencé a empacar mis cosas. No pensé demasiado. Metí mi ropa, mis objetos personales, todo lo que pude, y lo subí al auto lo más rápido posible. No quería que regresara. No quería verla. Me fui a un hotel esa misma noche. Dormí mal. Casi no dormí. Al día siguiente, mi teléfono estaba lleno de mensajes de Nancy. Me estás causando mucho daño. Amor, no puedes terminar esto así. Me acaban de detectar un problema en el corazón por haber tenido una emoción fuerte. No respondí a ninguno. Apagué el teléfono por momentos, pero siempre volvía a encenderlo. Los mensajes seguían llegando. Victimización constante. Culpa. Manipulación. Pasé 3 días en ese hotel mientras buscaba un departamento nuevo. No quería volver al lugar donde habíamos vivido juntos. Necesitaba empezar de cero, aunque fuera de manera abrupta. Durante esos días, confirmé algo importante, no sentía arrepentimiento por haber terminado. Dolor, sí. Tristeza, también. Pero no dudas. La relación había terminado esa noche. Y, aunque el proceso apenas comenzaba, yo ya no estaba dispuesto a volver atrás. Pensé que lo peor ya había pasado. Después de esos días en el hotel, del silencio autoimpuesto y de ignorar sus mensajes, creí que Nancy finalmente entendería que todo había terminado. Me equivoqué. Una semana después, me llamó desde un número desconocido. Estuve a punto de no contestar, pero algo en mí quiso cerrar ese ciclo de una vez por todas. Respondí. Su voz sonaba distinta. No estaba llorando de forma histérica ni usando ese tono victimista de los mensajes anteriores. Sonaba cansada. Derrotada. Dennis, dijo, necesito que regreses. No puedo con esto sola. No respondí de inmediato. La dejé hablar. Me explicó que la habían despedido de la clínica. Al principio no entendí cómo una infidelidad podía costarle el trabajo, pero entonces me contó el resto. El hombre con el que estaba en la posada no era solo un empleado más. Era el hijo del dueño de la clínica. Trabajaba ahí como administrativo. Después de la escena en la posada, el asunto se volvió imposible de ocultar. El dueño se enteró del engaño, del conflicto, del ambiente que se había generado dentro de su propia empresa. No toleró la situación. No solo por la relación, sino por el escándalo público, la falta de profesionalismo y las mentiras. La despidieron. Nancy me dijo que no podía pagar las cuentas sola. Que el departamento era muy caro. Que estaba atrasada con servicios, renta y gastos médicos. Que me necesitaba. Por favor, me dijo. Regresa. Podemos arreglar esto. Yo cometí un error, pero no merezco quedarme así. La escuché en silencio. No sentí satisfacción al saber lo que había pasado. Tampoco alivio. Solo una confirmación amarga de que sus decisiones habían tenido consecuencias reales. No voy a volver, le respondí con calma. Nuestra relación terminó el día de la posada. Intentó cambiar de estrategia. Me dijo que me amaba. Que estaba confundida. Que había arruinado todo por algo sin importancia. Que no sabía cómo seguir adelante sin mí. Que yo era lo único estable que tenía. No le grité. No discutí. No intenté convencerla de nada. Eso lo debiste pensar antes, le dije. Yo confié en ti. Tú decidiste mentirme. Guardó silencio unos segundos. ¿Entonces, me vas a dejar así?, preguntó. No te estoy dejando, respondí. Tú tomaste tus decisiones. Yo solo estoy aceptándolas. Colgué. No volvió a llamarme ese día. Ni al siguiente. Con el tiempo, los mensajes cesaron por completo. No supe si encontró ayuda, si se mudó o si consiguió otro trabajo. Tampoco quise saberlo. Conseguí un departamento pequeño, sencillo, pero suficiente para mí. Empecé de nuevo sin grandes ceremonias.
Hubo días difíciles, noches largas y momentos de soledad. Pero también hubo algo que no había sentido en mucho tiempo, tranquilidad. Con el paso de las semanas, entendí algo importante. La traición no empezó en la posada. Empezó en la primera mentira. En cada excusa innecesaria. En cada silencio incómodo. En cada intento de hacerme sentir culpable por dudar. Yo no arruiné nada por aparecer sin avisar. No destruí la relación por confrontarla. La relación ya estaba rota mucho antes de esa noche. Aprendí que confiar no significa ignorar las señales. Que amar no implica aceptar faltas de respeto. Y que irse a tiempo, aunque duela, también es una forma de dignidad. No guardo rencor. Tampoco deseos de venganza. Solo una lección clara: cuando alguien te pide que no mires, generalmente es porque no quiere que veas la verdad.